en la noche más sagrada de Año Nuevo, cuando toda la familia estaba reunida alrededor de la mesa, mi esposo, al que amé con toda mi juventud, agarró el cinturón y me obligó a arrodillarme frente a todos, diciéndome que debía confesar mi infidelidad. El silbido del cinturón en el aire frío cortaba cualquier rastro de cariño como si fuera un cuchillo. No lloré, no supliqué. Solo saqué en silencio un USB y lo conecté directamente al televisor de pantalla grande en la sala. Y entonces, mientras afuera explotaban los fuegos artificiales, toda la casa quedó en silencio. En la pantalla aparecían mi suegra y mi cuñado, el esposo de la hermana de mi esposo, abrazados y en una posición indecente imposible de ocultar. ¿Qué me llevó, a mí, una nuera que siempre aguantaba y bajaba la cabeza, a llegar a este extremo? ¿Y cómo es que yo tenía ese video en mis manos? Era Nochevieja, hacía frío afuera, pero dentro de la casa de 3 pisos de mi esposo, el ambiente estaba lleno de calor humano. El olor del incienso del altar de los ancestros se mezclaba con el aroma de la sopa de bambú que acababa de preparar mi suegra, la señora HNH. Ella había bajado la olla del fuego y la risa de los tíos y primos, junto con los niños corriendo por el patio, formaba una escena familiar tan perfecta que cualquiera la envidiaría. Yo, Lan, la nuera que llevaba 5 años en esa casa, estaba ocupada en la cocina, arreglando los platos y echando un ojo de reojo a la sala. Vi a Min, mi esposo, sentado y charlando con los tíos. Su camisa nueva y su sonrisa amable aún me hacían latir el corazón como en los primeros días. Durante años creí que mientras lo tuviera a él y la familia estuviera en paz, todo el esfuerzo y la paciencia valían la pena. Me engañé a mí misma así durante mucho tiempo, hasta esa noche. La cena transcurría con un ambiente alegre, al menos en la superficie. Mi suegra, la señora HNH, una mujer astuta y poderosa que siempre cree que su palabra es ley en esa casa, parecía más dulce de lo habitual. Me sirvió un pedazo de pollo y dijo frente a todos: mi nuera Lan es tan amable y trabajadora. Desde que llegó, me ha facilitado tanto la vida. Yo solo sonreí, una sonrisa aprendida tras años de vivir para agradar a los demás. Sabía que eran palabras vacías. Apenas una semana antes me había regañado frente al mercado por comprar verduras un poco marchitas, diciéndome que avergonzaba a la familia. A su lado estaba mi cuñado Tun, un hombre carismático, hábil con las palabras, siempre logrando agradar a mi suegra. Él era el modelo de yerno perfecto que siempre comparaban con Min, mi esposo, a quien consideraban demasiado bueno y sin ambición. Todo habría seguido bajo esa falsa apariencia de paz si no hubiera sonado mi teléfono. Yo estaba acomodando los platos cuando mi teléfono sonó sobre la mesa. Era un mensaje de Nam, mi jefe de departamento. Un hombre mayor que siempre me ha ayudado en el trabajo. El mensaje decía apenas: te deseo a ti y a tu familia un año nuevo lleno de paz y que todo salga como deseas. Un mensaje normal, educado, sin doble sentido, pero cayó en manos de Min y se convirtió en la chispa de un desastre que llevaba tiempo gestándose. Min tomó mi teléfono. Su cara cambió de repente, la sonrisa amable de antes desapareció, y apareció una expresión fría y extraña que nunca había visto. No dijo nada, solo se levantó y se dirigió a la sala, donde todos estaban viendo el programa de Año Nuevo en la televisión. Justo en ese momento, el reloj marcó las 12, el momento sagrado de la medianoche. Mientras todos se levantaban para hacer su reverencia a los ancestros, Min rompió el silencio con su voz potente, cortando la solemnidad de toda la sala. Desperen todos, tengo algo que decir. Todos lo miraron, confundidos. Min se paró en medio de la sala, levantando mi teléfono en alto. Lan, ven aquí. Sentí un mal presentimiento, mi corazón empezó a latir a 1000 por hora. Caminé hacia él, aún sin entender qué pasaba, cuando de repente arrojó mi teléfono sobre la mesa de centro. Explícate, ¿quién te manda mensajes a esta hora, para andar saliendo escondidas detrás de mi espalda? Toda la sala quedó en silencio. Me quedé paralizada. La acusación de Min era como un balde de agua fría en pleno invierno. Balbuceé. ¿De qué estás hablando? Es mi jefe de departamento, solo me envió un mensaje de Año Nuevo. Mi explicación era débil, demasiado débil frente a la ira que Min ya había acumulado. Entonces mi suegra, la señora HNH, se acercó inmediatamente.
Sus ojos eran como cuchillos y su voz chillona buscaba humillarme. ¿Mandar mensajes de año nuevo a un jefe justo en la medianoche? Ya sabía que no eras correcta, una mujer suelta, con esposo y todavía buscando aventuras afuera. Mi cuñada Lynn también se unió, con un tono lleno de sarcasmo y burla. «Ay, mamá, ¿qué tiene de extraño?», dijo. Que si una mujer es bonita y la persiguen, pues es normal, solo que el pobre de Min salió perdiendo. Sentí el mundo darme vueltas. ¿Por qué? ¿Por qué podían acusarme así, tan a la cara? Miré a Min pidiendo ayuda con la mirada. Cariño, tú me conoces, no soy así, le dije. Pero Min no me miró. Se volteó y fijó la vista en una esquina de la sala. Entonces hizo algo que jamás voy a olvidar. Fue hasta la esquina donde colgaba un cinturón viejo, dicen que era del abuelo, para corregir a los hijos. Lo bajó. El ruido del cuero al rozar seco me erizó la piel. Se arrodilló, apretó la voz, los ojos le brillaban de rabia. Arrodíllate y confiesa delante de los antepasados y de la familia, ¿cuántas veces te acostaste con él? Me quedé paralizada, di un paso atrás, todo mi cuerpo temblaba. No, no es cierto, no es mi marido, pensé, mirando al hombre frente a mí. Este no es Min, el que me prometió cuidarme toda la vida. Es un monstruo. Negué con la cabeza y las lágrimas empezaron a caer. No hice nada malo. Por favor, no. Todavía te vas a hacer la inocente, rugió Min y levantó el cinturón. El silbido del aire me dolió en los oídos. Ninguno de los de la familia se atrevió a detenerlo. Mi suegra cruzó los brazos y esbozó una sonrisa satisfecha. Unos estaban asustados, otros curiosos. Todos me convertían en la protagonista de la obra cruel que ellos mismos habían montado. Cuando el cinturón estuvo a punto de caer, cuando pensé que me iban a golpear y humillar hasta morir en plena Nochevieja, todo mi amor, mi paciencia y mis esperanzas se hicieron trizas. Mi corazón se enfrió hasta volverse un bloque de hielo. Ya no sentía dolor, sentía frialdad. Ya no era la ovejita que van a sacrificar. No. Esta noche les iba a demostrar que, cuando te arrinconan, hasta una oveja puede volverse lobo. Me planté firme y miré a Min a los ojos. Con calma metí la mano en el bolsillo del abrigo, donde guardaba algo mucho más temible que su cinturón. Un pequeño USB, pero que guardaba una verdad capaz de arrasar con toda la falsa reputación de esta familia. Y mientras caminaba hacia el televisor, supe que esta vez yo iba a voltear el juego a mi favor. Cuando las primeras imágenes aparecieron en la pantalla, entendí que esa Nochevieja no solo habría fuegos artificiales brillando en el cielo, sino también el desplome de una familia entera en plena humillación. ¿Qué pasó después? Toda la sala contuvo la respiración mientras daba cada paso. El cinturón en la mano de Min seguía levantado, suspendido en el aire como una estatua fea que representaba la violencia y la crueldad. Las miradas de todos, de asombro, desprecio o incredulidad, se clavaron en mí, en esa figura pequeña que caminaba contra la corriente de toda esa marea que parecía lista para arrastrarme. Probablemente pensaban que estaba loca, una mujer acusada de infidelidad en plena Nochevieja, rodeada por toda la familia, y en lugar de arrodillarme y suplicar, caminaba con calma hacia el televisor. Mi suegra, la señora HNH, esbozó una media sonrisa, llena de desprecio, mientras su rostro, maquillado con cuidado, dejaba claro lo que pensaba. ¿Qué va a hacer ahora? ¿Un teatrillo para quién? ¿O va a poner videos cursis para pedir compasión? Su tono sarcástico resonó en toda la sala, rompiendo el silencio opresivo. Mi cuñado Tun, siempre tan correcto, el modelo de yerno perfecto, sacudió la cabeza con un suspiro falso. Vamos, acepta que te equivocaste. Lo más importante para una mujer es cuidar el honor de la familia del marido. Si haces tanto escándalo, al final la que sale perdiendo eres tú. Sus palabras sonaban a consejo, pero en realidad eran otra puñalada a mi dolor, reafirmando que yo era la culpable y que debía aguantar esa humillación en silencio. No respondí. Mi mano no tembló al insertar el USB en el puerto lateral del televisor de pantalla grande. Había preparado este momento desde hace mucho tiempo, no con engaños, sino con lágrimas y humillación acumuladas. Tomé el control remoto que estaba sobre la mesa, mis dedos se deslizaron suavemente sobre los botones,
y la luz de la pantalla iluminó mi rostro. Probablemente en ese instante me veía aterradoramente tranquila. Durante demasiado tiempo había sido una mala actriz en esta obra llamada Familia Feliz. Había memorizado mi papel a la perfección, la nuera obediente, la esposa ejemplar, la persona que sabe cuándo callar y cuándo obedecer. Actué tan bien que casi olvidé quién era yo, que también tenía emociones, que podía sufrir y que tenía orgullo propio. Pero esta noche, ese papel terminó. Esta obra la voy a dirigir yo, y cada uno de ellos tendrá que actuar su propia verdad. Sin máscaras, sin mentiras. Giré la vista por toda la sala y mis ojos se detuvieron en Min, el esposo al que una vez amé más que a mi propia vida. Seguía allí, el cinturón en la mano temblando un poco, y la rabia que mostraba antes ahora mezclada con un toque de confusión. Probablemente no entendía cómo podía estar tan tranquila, como no estaba llorando ni suplicando como él y su familia esperaban. «Olan, ¿qué piensas hacer?», dijo. «No hagas que todo sea peor». «¿Peor yo?». Sonreí con ironía, una sonrisa sin calor, convertida en acero por la desesperación. «¿Peor que qué, Min?». Mi voz era firme. «Peor que ser humillada, acusada y golpeada por el hombre que más amé, frente a toda su familia, en plena Nochevieja. ¿Hay algo más terrible que eso?». Cada palabra atravesaba el silencio de la sala como agujas, clavándose en la cobardía de Min. Busqué en sus ojos un rastro del hombre que prometió protegerme, pero solo encontré vacío y miedo. Min bajó la cabeza, incapaz de responder, porque sabía que tenía razón. Mi suegra, al ver que su hijo no tenía argumentos, gritó con voz aguda como un cuchillo. «¿Y qué tiene de cierto lo que dice? Que seas infiel y avergüences a esta familia es lo mínimo. Min, dale. Enséñale lo que pasa cuando se porta mal». Sus palabras eran un empujón para que me castigaran de inmediato, como si mi dolor fuera su diversión. Pero ya era demasiado tarde. Todo lo que decía solo hacía que la obra que estaba por comenzar se volviera aún más espectacular. No dije una sola palabra. Mi dedo se deslizó suavemente sobre el botón de play y la pantalla del televisor se iluminó. Pero lo que apareció no era un video cursi ni imágenes pidiendo compasión. Lo que se mostró, con una nitidez Full HD que dejaba ver cada detalle, era un ángulo familiar, la sala de esta misma casa, con el sofá brillante y el cuadro de caballos triunfantes que mi suegra siempre presumía. Y los protagonistas, estaban protagonizando un acto mucho más repugnante que todas las calumnias que me habían lanzado. La mujer del video, con su cabello recogido y su figura conocida, no era otra que mi suegra, la señora HNH. Y el hombre que la abrazaba, acariciando su espalda con movimientos llenos de deseo, era mi cuñado Tun, el esposo de la hermana de Min. Esa escena, ese acto de infidelidad y humillación, se reproducía sin censura frente a toda la familia de los UB. El aliento de todos pareció detenerse. Los fuegos artificiales afuera sonaban lejanos, apagados. Todo el mundo se quedó atrapado en un silencio mortal mientras las imágenes crudas y repugnantes bailaban en la pantalla grande. El cinturón en la mano de Min cayó al suelo con un clac seco, resonando como si toda la familia se rompiera en 1000 pedazos. Toda la familia de prestigio estaba obligada a presenciar una verdad imposible de creer. ¿Cómo había conseguido yo ese video tan devastador? ¿Y cómo reaccionaría cada miembro de la familia al ver su verdadera cara expuesta en plena Nochevieja? El aire en la sala parecía haberse esfumado. El tiempo se detuvo mientras las imágenes mostraban una verdad tan cruda y enfermiza que nadie podía imaginar. Los murmullos cesaron, los niños dejaron de jugar. Solo quedaba un silencio denso, pesado, que cubría a todos. Los rostros de cada uno cambiaron, sorpresa, confusión, asco absoluto. Los tíos, tías y todos los que siempre se habían enorgullecido de la fama y las apariencias de la familia V, ahora solo podían quedarse paralizados, con los ojos pegados a la pantalla, incapaces de creer lo que veían. Mi suegra, la señora HNH, que apenas unos minutos antes hablaba con voz autoritaria sobre deberes y moral y gritaba que me iban a castigar, ahora estaba paralizada. Sus ojos abiertos de par en par se clavaban en la pantalla, su rostro pálido como un papel, y ni el maquillaje cuidadosamente aplicado podía ocultar el miedo y la humillación que reflejaba. Sus labios se movían,
pero no salía ni una sola palabra. Tambaleándose, se sostuvo del brazo del sofá nuevo para no caerse, mientras su cuerpo temblaba sin control. A su lado, mi cuñado Tun, el hombre siempre elegante y correcto, tampoco se veía mejor. Su rostro estaba pálido, el sudor frío le empapaba la frente. Tartamudeaba con voz temblorosa y débil: esto es falso, está editado. Pero sus palabras eran débiles, impotentes frente a las imágenes vivas y claras que mostraban toda la verdad. Todos podían ver que no había edición, que era real. Una verdad cruda y repugnante. La más afectada quizá fue mi cuñada Lynn. Se quedó inmóvil, sus ojos, siempre tristes pero bellos, ahora reflejaban pánico y desolación. Miraba al esposo en quien confiaba plenamente, y luego a la madre que respetaba profundamente. Las dos personas que más amaba la traicionaban de la manera más dolorosa y humillante. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. No había sollozos, solo un silencio que dolía. Finalmente, giró lentamente para mirarme a mí. Sus ojos ya no mostraban burla ni desprecio, había una expresión compleja, mezcla de resentimiento y, de manera extraña, gratitud. Me resentía por exponer esa verdad terrible, pero también me agradecía por liberarla del engaño. Mi esposo, Min, se desplomó en la silla más cercana, como si le hubieran drenado toda la energía. Miraba la pantalla y luego a mí, con una confusión que no podía explicar. Probablemente no podía creer que la madre que siempre había venerado, la que lo impulsó a acusarme y castigarme, fuera ahora la protagonista de la escena de infidelidad más repugnante y aberrante. Toda la confianza y el respeto que había sentido por su madre durante años se derrumbaron en cuestión de minutos. Y en medio de ese silencio aterrador, yo era la única que permanecía completamente tranquila. Tomé el control remoto y, con calma, presioné el botón de pause, congelando el momento más humillante de mi suegra y mi cuñado en la pantalla. Luego me giré y miré a cada uno en la sala. Mi voz no era alta, pero sonó clara, firme, como martillazos golpeando su conciencia. ¿Qué pasa?, pregunté. ¿Se sorprenden? Mi querida suegra, mi estimado cuñado, ¿les suena familiar esta escena? ¿Quieren que ponga unos cuantos clips más? Tengo muchos, desde distintos ángulos, días de la semana diferentes, y hasta el audio original, sin editar. Mis palabras fueron como una segunda bomba explotando en la sala. La señora HNH finalmente reaccionó. Gritó, un grito loco que mezclaba ira y miedo absoluto. ¡Maldita seas! ¿Te atreviste a poner cámaras en mi casa? Eres cruel. Min, ¿sigues ahí sentado? Rompe ese televisor, golpéala. Se lanzó hacia mí como una fiera herida, las manos alzadas para arañarme. Pero esta vez, yo no iba a obedecerla. Min se quedó inmóvil, los ojos vacíos mirando al aire, paralizado. Mi cuñado Tun corrió, no a proteger a su madre, sino para arrebatar el USB del televisor. Dámelo ahora. Y gritó, intentando destruir la evidencia. Pero yo fui más rápida. Saqué el USB y lo apreté fuertemente en mi mano. ¿Quieres esto? No será tan fácil, dije. No olvides, cuñado, que la copia original está guardada en muchos lugares. Si algo me pasara o si yo quisiera, mañana toda la ciudad podría ver la obra maestra de ti y tu madre. Mi amenaza funcionó de inmediato. Tun se detuvo, pálido como un muerto. Sabía que no bromeaba. Sabía que toda su carrera, su reputación, y su familia estaban ahora en mi mano. Toda la familia V, que hace apenas unos minutos estaba en la cima del juicio y la arrogancia, ahora había caído al fondo del más profundo ridículo. La obra que ellos habían planeado terminó, pero su verdadera tragedia apenas comenzaba. ¿Y por qué una nuera como yo tenía en sus manos este video devastador? Nada fue casualidad. Todo era el resultado de años de dolor y sospechas que habían ardido silenciosamente durante mi tiempo como nuera. La pregunta que flotaba en los ojos aterrados de todos era simple: ¿por qué yo? Una nuera aparentemente inofensiva, siempre callada y sumisa, tenía en su poder un secreto tan terrible. Probablemente pensaban que era una mujer astuta, calculadora, que había planeado su venganza desde hacía tiempo.
pero se equivocaban. No soy cazadora. Soy un ratón que aprendió a defenderse después de haber sido perseguido demasiadas veces. Esta verdad no la busqué yo, ellos me obligaron a enfrentarla. Todo comenzó hace más de un año, con señales pequeñas, fragmentos aislados que al principio ni siquiera yo podía unir. Era demasiado inimaginable, demasiado contrario a la lógica y la moral común. Empecé a notar algo extraño en la relación entre mi suegra y mi cuñado Tom. Al principio, pensé que era solo el cariño especial que una madre podía tener por un yerno hábil y encantador, alguien que siempre sabía cómo hacerla feliz. La señora HNH siempre lo alababa, su manera de hablar, su forma de tratar a la gente, incluso los regalos que le llevaba. Cada vez que Tom venía a la casa, ella bajaba a la cocina y cocinaba personalmente sus platillos favoritos, con una sonrisa cálida completamente diferente a la que siempre tenía conmigo y con Min. Al principio me sentí un poco dolida, pero me dije que era normal. Min, mi esposo, era tranquilo, un poco torpe y no tan hábil socialmente como Tom. Era lógico que mi suegra le mostrara más afecto a un yerno más astuto. Me consolaba a mí misma pensando eso. Pero esa amistad especial empezó a sentirse extraña, más allá de lo que una relación normal entre madre e hijo político debería ser. Empecé a notar las miradas que se daban, miradas secretas llenas de intención. Los roces de manos que parecían casuales, pero que duraban demasiado. Una vez, mientras estaba en la cocina, miré sin querer hacia la sala por una rendija y vi a mi suegra sentada en el sofá y a Tom en el suelo, con la cabeza apoyada en su regazo mientras ella le acariciaba el cabello. Era una escena demasiado íntima, una intimidad que no correspondía a la relación normal entre una suegra y su yerno. Sentí que algo no estaba bien. La garganta se me secó, pero traté de convencerme de que estaba exagerando, de que quizá estaba siendo demasiado sensible. ¿Acaso en su pueblo muestran cariño de esa manera tan cercana? Me busqué mil excusas para justificar su comportamiento y calmar mi propio miedo. Mis sospechas crecieron aún más cuando mi cuñada Lynn tuvo que ir a trabajar a Ciudad Ho Chi Minh por una semana. Durante esos días, Tom casi todos los días venía a cenar a mi casa con la excusa de que estaba solo y quería comer con mamá para no aburrirse. Mi suegra mostraba una alegría evidente. Cocinaba con esmero, lo atendía con más cuidado que a cualquiera de sus propios hijos. Todas las noches se quedaban en la sala conversando hasta muy tarde, con risas que llegaban hasta mi habitación. Una noche, sedienta, bajé a la cocina por un vaso de agua. Al pasar frente a la puerta entreabierta del cuarto de mi suegra, vi algo que me congeló la sangre. Allí, dentro, vislumbré las siluetas de los dos juntos. Mi corazón se detuvo por un instante. Salí corriendo a mi habitación, llena de miedo y asco. ¿Debía decírselo a mí? Sabía que nunca me creería. Me acusaría de celosa, inventando cosas para arruinar a su madre. Me diría que soy demasiado sensible, que estoy imaginando cosas. El punto máximo de mis sospechas llegó en el cumpleaños de mi suegra. Min y yo le preparamos un regalo, una bufanda de seda cara. Cuando se la dimos, la recibió con indiferencia, dijo un gracias por compromiso y la dejó a un lado. Pero cuando Tom le regaló una pulsera de jade, la señora HNH se emocionó tanto que lo abrazó, se puso la pulsera y no dejó de tocarla durante toda la noche. Esa misma noche, después de que los invitados se habían ido, pasé por la habitación de mi suegra y la puerta no estaba cerrada del todo. Escuché a mi suegra hablando por teléfono, con una voz melosa y pegajosa que me heló la sangre. Gracias por el regalo, me encantó. Ojalá estuvieras aquí esta noche, me quedé paralizada. A partir de ese momento supe que ella hablaba con un hombre. ¿Quién sería? Un pensamiento espantoso cruzó mi cabeza y supe que ya no podía callarme. No lo hice por venganza, lo hice porque necesitaba la verdad, una explicación de todo lo que pasaba en esa casa. Necesitaba algo que me protegiera frente a tanta hipocresía y peligro. Así nació la idea de poner una cámara oculta en la sala. Fue una decisión arriesgada, pero entendí que era la única forma de descubrir la verdad. No fue fácil tomarla. Por dentro me debatía entre miedo y culpa. Si me descubrían, no sabía qué me podrían hacer. Mi suegra, con su carácter cruel y autoritario, podía reaccionar de cualquier manera para callarme.
Me daba asco tener que espiar y ver cosas sucias que ocurrían bajo mi propio techo. También sentía culpa por invadir la privacidad de otros. Pero esos reparos se apagaron rápido. Volvían a mi mente las miradas frías de Min cuando yo intentaba hablar, su indiferencia cada vez que me quejaba o su consejo de aguantar por la paz de la casa. Recordé las humillaciones y los insultos de mi suegra, la sonrisa calculadora de mi cuñado. Todo eso borró mis dudas. Si yo no me salvaba, nadie lo haría por mí. No tenía aliados, mi única opción era actuar por mi cuenta. Pasé muchas noches leyendo y buscando información sobre cámaras ocultas, documentándome con cuidado para elegir la mejor. Tuve que elegir una cámara que fuera discreta pero con buena calidad de grabación. Finalmente elegí una pequeña, del tamaño de un botón, que podía disfrazarse como un gancho para colgar ropa. Tenía grabación en Full HD, micrófono de buena calidad, lo más importante, se podía conectar al Wi-Fi para ver en vivo desde mi teléfono, desde cualquier lugar. Usé mis ahorros, el poco dinero que había tenido que esconder de Dinmin para guardarlo para emergencias. Ese dinero lo había planeado usar para mis padres en el pueblo, pero ahora debía invertirlo en mi propia protección. Instalarla también fue un reto. Tenía que elegir un momento en que toda la familia estuviera fuera de casa. Por suerte, ese fin de semana todos fueron al pueblo para un funeral familiar. Era la oportunidad perfecta. Pasé todo el sábado sola en casa, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Escogí colocar la cámara en una esquina alta de la sala, disfrazada como un gancho sosteniendo un cuadro de paisaje. Desde ahí podía grabar toda la sala, especialmente la zona del sofá donde mi suegra y mi cuñado solían sentarse a conversar. Pasé toda la tarde ajustando la cámara, temblando de nervios. Cada vez que escuchaba un ruido extraño afuera o el sonido de una moto pasando, me sobresaltaba, temiendo que alguien regresara inesperadamente. Finalmente, después de mucho esfuerzo, terminé de instalarla. Conecté mi teléfono y la imagen apareció clara, el sonido perfecto. Respiré aliviada, pero al mismo tiempo sentía un peso en el corazón. Acababa de entrar a un mundo que nunca había querido conocer. Los primeros días no mostraron nada extraño. La vida en la casa continuaba como siempre. Mi suegra seguía siendo cruel conmigo, Min indiferente, y mi cuñado de vez en cuando venía a visitar, mostrando su cara de yerno modelo frente a todos. Por un momento llegué a pensar que quizás estaba exagerando, que todo era producto de mi imaginación. Tal vez lo que vi aquella noche en el cuarto de mi suegra solo había sido un malentendido, pero un miércoles por la tarde, mientras estaba en la oficina, mi teléfono vibró con una notificación. La cámara había detectado movimiento en la sala. Abrí la aplicación de inmediato. Mi corazón se encogió. En la pantalla, mi suegra y mi cuñado Tun estaban sentados en el sofá. Al principio solo hablaban como si nada, pero pronto Tun empezó a actuar de manera muy íntima. Rodeó con su brazo la cintura de mi suegra, se acercó a su oído y le susurró algo. Ella no se resistió, al contrario, apoyó la cabeza en su hombro y sonrió con satisfacción. Sentí náuseas y no pude seguir mirando. Apagué el teléfono y corrí al baño a vomitar. La realidad era mucho más repugnante de lo que había imaginado. Pero eso no era todo. En los días siguientes, la cámara registró innumerables escenas aún más desagradables. Se abrazaban y se besaban en el mismo sofá donde toda la familia solía ver televisión. Tenían palabras y gestos llenos de cariño que solo una pareja enamorada tendría. El colmo llegó una noche en que ni Min ni Lin estaban en casa, no dudaron en tener relaciones en la sala, y yo tuve que verlo todo a través de la pantalla, sola, en un silencio aterrador. Guardé todos los videos, hice múltiples copias y los escondí en lugares seguros. Sabía que eran mi arma, la única manera de escapar de ese infierno. Sin embargo, aún no actuaba, esperaba, esperando la oportunidad, la chispa final. No quería iniciar la guerra, quería que ellos mismos fueran quienes encendieran la caída de su propia farsa. Y la noche de Año Nuevo, cuando Min levantó la fusta y mi suegra empezó a acusarme falsamente, supe que había llegado mi momento. Ahora la sala ya no era un lugar acogedor, se había convertido en una corte donde cada uno debía enfrentar el juicio de su conciencia. Yo, de ser la acusada, me convertí en una jueza inesperada.
La pantalla del televisor seguía congelada en el momento más humillante. El silencio en la sala era más aterrador que cualquier grito, como la calma antes de un gran tsunami, cuando todos saben que una catástrofe está por ocurrir y nadie puede detenerla. Mi suegra, HNH, fue la primera en romper el silencio, pero no con palabras, sino con un acto desesperado y salvaje. La vergüenza y el miedo la habían transformado en una bestia fuera de control. Se tambaleó hasta la mesa, cogió un jarrón de cerámica caro y quiso lanzarlo contra el televisor, como si así pudiera borrar la prueba de su culpa. «Te voy a destrozar, te voy a matar, maldita», gritó. Pero antes de que pudiera hacerlo, una mano la sujetó fuerte por la muñeca. Era mi cuñada Lynn. Por primera vez desde que llevaba años como nuera, la vi reaccionar con decisión. La mujer sumisa, la esposa tranquila, desapareció. «Basta, mamá. ¿Hasta cuándo vas a hacer el ridículo?», dijo Lynn con la voz temblorosa pero llena de rabia. Tenía lágrimas en las mejillas, pero en sus ojos ya no había solo dolor, había odio. Se volvió hacia el hombre petrificado a su lado, el esposo en quien había confiado y al que había dado su vida. «Dime qué está pasando. ¿Tú y mamá?». La pregunta quedó atorada en su garganta, era algo que jamás pensó que tendría que decir. Tun reaccionó como alguien que despertó de un trance. Se arrodilló delante de Lynn, se agarró de sus piernas y comenzó a llorar desconsolado. Empezó a fingir. «Lynn, me equivoqué, perdóname. Mi madre me obligó. Fue ella me sedujo. Yo solo soy una víctima». Sus palabras, cobardes y repugnantes, dejaron a todos en shock. Ni yo podía creer que un hombre tan correcto pudiera decir cosas así. Intentaba echar toda la culpa a su madre, presentarse como el pobre hombre que no pudo resistirse a una mujer mayor. Al oír eso, la señora HNH, que hasta hace un rato parecía fuera de sí, se carcajeó de forma histérica. «¿Víctima? ¿Tu víctima?», gritó. «Tú eres el que vino una y otra vez a mi casa con palabras bonitas para seducirme. Tú me decías que tu esposa te deprimía y que conmigo te sentías hombre de verdad. ¿Y ahora me quieres culpar a mí?», señaló a Tun con el dedo, furiosa. Lo que siguió fue una pelea feroz entre los dos culpables. La sala se convirtió en un mercado. Se insultaron, se gritaron, sacaron los secretos más sucios el uno del otro frente a toda la familia. Resulta que la relación entre ellos no era solo un par de momentos de locura o debilidad, sino algo mucho más sucio y calculado. Mi cuñado Tun había estado usando a mi suegra para ganar ventajas en el trabajo, y ella, la señora HNH, encontraba en él el placer que no había tenido desde que su esposo murió. Lo que todos creíamos que era solo una aventura prohibida, en realidad era una alianza de interés, deseo y manipulación. Y ahora, frente a toda la familia, esa historia de incesto y traición se convertía en un espectáculo lleno de gritos, acusaciones y lágrimas. Entre ese caos, mi esposo Min, que hasta ese momento había permanecido callado, paralizado, finalmente reaccionó. Se levantó despacio, se acercó a su madre y se quedó frente a ella sin decir una sola palabra. Solo la miró, con una mezcla de tristeza, decepción y asco. Era la mirada de un hijo que acababa de perder la última pizca de respeto por la mujer que lo trajo al mundo. Luego volteó hacia mí. En sus ojos había vergüenza, arrepentimiento y algo que parecía súplica. Intentó hablar, con la voz quebrada. «Lan, yo». Pero no lo dejé continuar. Ya estaba harta de los mismos discursos, de las disculpas tardías y las excusas vacías. «¿Qué vas a decirme, Min?», le solté con frialdad. «¿Qué no sabías nada? ¿Qué eres inocente? No te engañes. Eres el hijo de esa mujer. ¿Has vivido toda tu vida aquí, en esta casa, y nunca notaste nada raro? No, Min, tú sabías. Pero preferiste callar, hacerte el ciego, el mudo, porque no tuviste el valor de enfrentar la verdad». Mis palabras lo atravesaron como cuchillos. Lo vi temblar, como si se le acabaran las fuerzas. Ya no pudo decir nada más. En ese momento entendió que lo sabía todo, que lo había descubierto desde hace tiempo. Su silencio, su indiferencia, no eran inocencia.
eran complicidad. Mientras tanto, la pelea entre mi suegra y mi cuñado se volvía cada vez más brutal. Se gritaban cosas horribles, se lanzaban culpas, se exhibían frente a todos los presentes como dos monstruos que ya no podían esconder su podredumbre. Los demás familiares, que al principio solo observaban en shock, empezaron a murmurar. Dios mío, esto es una vergüenza. ¡Qué horror! ¿Cómo pudo pasar algo así? Pobre Lan, con razón la veía tan triste. Las miradas, los susurros, todo se volcaba a mi favor. El peso de la opinión ya no estaba en mi contra. Por fin, después de tantos años de humillaciones, la verdad estaba al aire, y por primera vez, no era yo la que debía agachar la cabeza. Ya no me miraban con desprecio, sino con cierta compasión y hasta un poco de respeto. Ya no estaba sola. El juicio familiar había terminado, pero la condena de la sociedad apenas empezaba. Y en esta tormenta, había personas que tendrían que pagar un precio muy alto por los errores que habían cometido. La pelea furiosa entre mi suegra y mi cuñado solo se detuvo cuando un tío de la familia, el tío Bea, un hombre con gran autoridad y respeto dentro del clan, no pudo soportarlo más y golpeó la mesa con fuerza. ¡Oh, basta! ¡Todos cállense!, exclamó con voz firme. ¿Cómo se atreven a convertir la casa ancestral en un lugar de vergüenza durante la víspera de Año Nuevo? No hay derecho. Su voz poderosa logró calmar un poco la tensión. La señora HNH y mi cuñado Tuan dejaron de gritar, aunque todavía se lanzaban miradas llenas de furia. La rabia por la traición era ahora más fuerte que la vergüenza misma. Todo el cuarto volvió a un silencio pesado, solo interrumpido por la respiración agitada y los sollozos de mi hermana política, Lin. El tío Bea, hermano menor de mi suegro, siempre había sido un hombre serio, recto y muy respetado por todos. Era él quien generalmente resolvía los conflictos familiares. Se volvió hacia mí, y esta vez su mirada no era inquisitiva, sino llena de preocupación y un poco de remordimiento. Lan, realmente no sé qué decir, dijo con voz baja. En nombre de la familia, te pido disculpas. Has sufrido demasiado por cosas que no eran culpa tuya. Asentí apenas, sin palabras. Ese perdón, aunque tardío, me dio un poco de alivio. Mostraba que en esta familia todavía había quienes podían distinguir entre el bien y el mal. Al menos, no era la única que veía la falsedad y corrupción de algunos de ellos. Luego, el tío se volvió hacia Min, mi esposo, con voz firme y seria. Y tú, Min, eres el esposo, el pilar de la familia, y aún así permitiste que sucedieran cosas tan terribles, no solo no protegiste a tu esposa, sino que también fuiste violento, y casi cometes un gran error. ¿Todavía te consideras un hombre? Si tu padre estuviera en el cielo y supiera esto, ¿podría descansar en paz? Cada palabra del tío cayó sobre Min como látigos invisibles, golpeando directo su conciencia. Él solo bajó la cabeza, los hombros temblando. No podía defenderse, todo lo que decía el tío era verdad. Era un esposo fallido, un hijo desleal, un hombre cobarde. Después de un silencio, el tío tomó una decisión, un último intento de salvar la situación. Bueno, ya que las cosas han llegado a este punto, no hay forma de esconderlo. Lo mejor es resolverlo internamente, sin que los demás se burlen. Lo de la señora HNH y Tuan tendrá su castigo dentro de la familia. Y tú, Min, tienes que pedirle una disculpa sincera a Lan y a partir de ahora tratarla bien. No permitas que sufra más injusticias. Sus palabras fueron como un veredicto final, un intento de recuperar un poco del honor perdido de la familia. Todos pensaron que era una solución justa y razonable. Creían que yo aceptaría la disculpa, seguiría con el matrimonio y todo volvería a quedar en silencio, como tantas otras injusticias que las nueras suelen soportar. Pero se equivocaron de nuevo. Yo había guardado silencio durante años, soportando hasta el límite. Esa noche me levanté, no para recibir una disculpa, ni para continuar un matrimonio podrido, sino para recuperar mi libertad y mi dignidad. Respiré hondo, miré al tío a los ojos, con voz tranquila pero firme. Y gracias, tío, por su buena intención, pero no puedo aceptar esta solución. Todo el cuarto quedó en silencio, asombrados. Nadie podía creer que me atreviera a rechazar la decisión de un mayor.
Esto ya no era un asunto interno. Había trascendido los límites del matrimonio y de la ética humana. No podía seguir viviendo en un ambiente lleno de engaño, corrupción y perversión. Decidí, me voy a divorciar. Las dos palabras salieron de mi boca con calma, pero con la fuerza de una explosión. Min levantó la cabeza de golpe, con los ojos llenos de terror. Lan. ¿Qué dices? No, por favor, sé que me equivoqué, lo corregiré. ¿Me das otra oportunidad? Se lanzó hacia mí, tratando de agarrarme de la mano, pero yo di un paso atrás. ¿Otra oportunidad? ¿Cuántas te di en estos 5 años? ¿Realmente te pusiste de mi lado alguna vez, o solo te quedaste detrás de tu madre viendo cómo me humillaban sin defenderme? Min, el amor que yo te tenía murió. Murió en el instante en que alzaste el cinturón para golpearme. El amor no es algo que puedas tirar al suelo y después recoger cuando te conviene. Lo pisotearon tú y tu familia hasta dejarlo hecho pedazos. Miré a la habitación, a esas caras petrificadas y dije en voz alta, no voy a borrar este video. Se lo voy a entregar a mi abogado. Y si alguien de esta familia se atreve a meterse de nuevo en mi vida, no dudaré en hacerlo público para que todo el mundo lo sepa. Mi declaración fue firme, como un punto final. Ya no soy un peón en sus manos, ahora tengo el control. Tomé mi camino, uno en el que ellos ya no tienen lugar. ¿Será fácil dejarme ir? ¿Se quedarán callados? No. Saben que, si el secreto sale a la luz, la reputación de la familia queda destruida, esa reputación que valoran más que nada. Esa Nochevieja terminó en un ambiente pesado, sin rastro de fiesta. La familia se fue murmurando entre dientes, con miradas que mezclaban lástima y morbo hacia mí. Me convertí en el centro de un drama familiar, una historia de esas que la gente sigue comentando por meses. Esa misma noche empecé a empacar mis cosas. No tenía mucho, unas cuantas mudas de ropa y algunos objetos personales. Viví en esa casa 5 años, pero en realidad, nada era mío. Todo, los muebles, los adornos, hasta las cortinas, lo había comprado mi suegra. Y nunca dejaba de recordármelo, solo para demostrar que era ella quien mandaba. Cuando tomé mi maleta y caminé hacia la puerta, Min ya estaba ahí. Ya no tenía esa mirada agresiva ni el aire autoritario de antes. Se veía destruido, con los ojos rojos e hinchados. Olan, por favor, no te vayas, me dijo entre sollozos. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero al menos dame un poco de tiempo. Podemos hablar, arreglarlo. Lo miré con frialdad. En mi corazón ya no quedaba nada. Min, todo está claro. Déjame pasar, le dije. Pero él no se movió. Se arrodilló y me abrazó las piernas, llorando como un niño. Te lo ruego, Lan. No puedo vivir sin ti. Eres todo lo que tengo. Si te vas, ¿cómo voy a seguir? Sentí una mezcla de risa amarga y repulsión. ¿Todo lo que tenía? Si de verdad era todo, ¿por qué nunca me defendió? Si era todo, ¿por qué levantó la mano para golpearme solo por un maldito mensaje de Año Nuevo? Si era todo, ¿por qué me dejó sola todos estos años soportando las humillaciones de su madre? Solté sus manos con calma y le dije con voz fría. No es que no puedas vivir sin mí, Min. Es que tienes miedo. Miedo de que todos sepan la verdad, miedo de perder tu orgullo, miedo de enfrentar las consecuencias de lo que tú y tu familia hicieron. Tú no me amas. Solo te amas a ti mismo. Lo empujé suavemente, tomé mi maleta y crucé la puerta sin mirar atrás. Sus gritos y sollozos quedaron atrás, rebotando en las paredes vacías. Ya no podían moverme. Tomé un taxi y fui a casa de una amiga cercana. No quise volver con mis padres esa noche, no quería preocuparlos. Solo necesitaba tiempo. Tiempo para calmarme, para entender todo, y para empezar a reconstruirme desde cero. A la mañana siguiente contacté a una oficina de abogados y les conté toda mi historia, además de mostrarles el video como prueba. La abogada, una mujer de mediana edad con mucha experiencia, al ver el video quedó boquiabierta y dijo que era uno de los casos más complicados y raros que había visto en su carrera. Me aseguró que me ayudaría a llevar el divorcio de manera rápida y proteger mis derechos al máximo. Mientras tanto,
en la casa de mi esposo estalló otro conflicto. Según me contó un vecino, después de que me fui, mi suegra y mi cuñado volvieron a pelear y a culparse mutuamente. Mi cuñada Lynn, después de pasar una noche llorando sin descanso, decidió separarse. Empacó sus cosas, tomó a su hijo pequeño y se fue a la casa de una amiga. No quería seguir viviendo bajo el mismo techo con un esposo miserable y una madre enferma. Mi cuñado Tun, al quedarse sin su esposa y ser rechazado por toda la familia de ella, se vino abajo. Pasaba los días bebiendo y descuidando su trabajo, sin ganas de nada. Y mi suegra, al perder a su nuera, a su yerno y la confianza de su hija, quedó completamente destruida. Ya no salía de la casa, temía enfrentar las miradas y los comentarios de los vecinos, y pasaba el día encerrada en su cuarto, llorando y lamentándose. La casa de 3 pisos, que antes era elegante y acogedora, se había vuelto fría y sombría, sin vida. Mi esposo Min tuvo que cargar con todo. Tenía que cuidar de su madre deprimida, enfrentar mi divorcio y soportar el desprecio de los vecinos. Intentó llamarme y enviarme mensajes suplicando que regresara, pero yo no respondí. Bloqueé su número. No quería escuchar más mentiras. Ellos estaban pagando por sus propios errores. Pero eso no era todo. Una familia construida sobre la mentira y el engaño, una vez que empieza a derrumbarse, no puede detenerse. Los días siguientes los pasé en la tranquilidad que tanto había deseado. Leía, escuchaba música, caminaba por el parque. Aprendí a cuidarme, a quererme a mí misma. Me di cuenta de que durante 5 años había vivido para los demás, sacrificándome por una llamada familia que en realidad era solo una jaula dorada. Un lugar donde me habían mantenido prisionera con prejuicios y reglas absurdas. Ahora, al haber salido de esa jaula, por fin puedo sentir lo que es la verdadera libertad, respirar el aire fresco de la vida. Mi divorcio se llevó a cabo de manera bastante rápida, gracias a las pruebas que no podían ser negadas, especialmente el video que involucraba a la familia de mi exesposo. Ellos no se atrevieron a complicar las cosas. Tenían miedo de que yo cumpliera mi amenaza. El tribunal revisó el caso y emitió su fallo sin demora. Me concedieron el divorcio y el derecho a la mitad de los bienes comunes durante el matrimonio, incluyendo algunos ahorros y otros bienes. Además, Min debía proporcionarme una manutención para que pudiera estabilizar mi vida después del divorcio. La decisión fue completamente justa y razonable. Min no apeló, probablemente sabía que cualquier intento de retenerme sería inútil. El día del juicio, ni siquiera nos miramos. Nuestro matrimonio terminó de manera rápida y fría, sin despedidas, sin nostalgia. Después del divorcio, decidí usar el dinero que me correspondía para empezar una nueva vida. No quería volver a mi pueblo ni cargar a mis padres con mis problemas. Quería levantarme por mí misma y reconstruir mi vida. Alquilé un pequeño departamento en el centro de la ciudad y lo decoré a mi gusto, con colores vivos y cálidos que me hacían sentir bien. Conseguí un trabajo nuevo en una empresa de medios de comunicación, un trabajo que realmente disfrutaba y en el que podía desarrollar mis habilidades. Poco a poco, mi vida volvió a estabilizarse. Hice nuevos amigos y construí nuevas relaciones. Ya no era Lan, la nuera sumisa y silenciosa, ahora era una mujer independiente, dueña de su vida y feliz. Aprendí a sonreír de nuevo, una sonrisa que venía directamente del corazón. Mientras tanto, la tragedia en la familia de mi exesposo no se detuvo. El escándalo del incesto, que intentaron ocultar, no pudo permanecer secreto. El secreto salió a la luz. Aquellos familiares que estuvieron presentes en la noche de Año Nuevo, aunque habían sido advertidos, no pudieron guardar silencio sobre una historia tan impactante. Se lo contaron a uno, y este a otro, hasta que todo el vecindario empezó a enterarse. Muy pronto, todo el vecindario, y después toda la ciudad, se enteró del escándalo. El honor de la familia V, eso que tanto presumían y cuidaban, quedó completamente destruido. Mi cuñado Tun, después de un tiempo de andar perdido entre el alcohol y los vicios, fue despedido de su trabajo. Ninguna empresa quería contratar a alguien con un pasado tan vergonzoso. Sin empleo, sin familia y sin reputación, no pudo soportar el golpe. Se refugió en el alcohol, y una noche, completamente borracho, provocó un accidente de tránsito que dejó a una persona herida. El caso lo llevó a la cárcel,
y así terminó la vida de un hombre que antes era visto como exitoso y ejemplar. Mi cuñada Lynn, después de separarse, tuvo que enfrentarse a una vida difícil. Criaba sola a su hijo pequeño y aguantaba los chismes y críticas de la gente. Pero, curiosamente, eso fue lo mejor que pudo pasarle. Por fin se liberó de la presión y falsedad de esa familia. Consiguió un trabajo vendiendo por internet, aunque era cansado, le daba lo suficiente para vivir con dignidad. De vez en cuando me escribía mensajes. Ya no había sarcasmo ni desprecio, sino comprensión, incluso algo de gratitud. Me dijo que gracias a mí abrió los ojos y descubrió quiénes eran realmente las personas en las que confiaba. La señora HNH, después de tantos golpes y vergüenzas, cayó en una depresión profunda. Ya no estaba en sus 5 sentidos, pasaba los días murmurando cosas sin sentido. Min tuvo que internarla en un hospital psiquiátrico para tratarla. Esa gran casa de 3 pisos, que antes parecía tan lujosa, ahora estaba vacía, fría y triste. Min vivía solo, completamente destrozado. Tuvo que vender una parte de la casa para pagar el tratamiento de su madre y la compensación por el accidente de su cuñado. Su vida se volvió una cadena interminable de días grises, sin rumbo ni esperanza. Cada uno de ellos recibió el castigo que se merecía por todo lo que hicieron. Pero la historia todavía no terminaba. Aún quedaba una persona, una que me causó el dolor más grande, y que todavía no había enfrentado su verdadero castigo. Esa persona era Min, mi ex esposo. Aunque vivía consumido por la soledad, la culpa y la ruina de su familia, para mí eso todavía no era suficiente. Él no fue el cerebro detrás de todo lo enfermo que pasó, pero su cobardía, su indiferencia y su silencio fueron el terreno fértil donde crecieron todos esos males. Si desde el principio me hubiera defendido, si me hubiera escuchado y confiado en mí, todo ese infierno nunca habría ocurrido. Él pudo haber detenido la relación enfermiza entre su madre y su cuñado, pero eligió callar. Él pudo haberme dado un hogar de verdad, pero no lo hizo. Eligió callar, mirar para otro lado y sacrificarme a cambio de su falsa paz. Ya no lo odio, el amor murió y el rencor tampoco me sirve. Comerme el odio solo me habría dejado vacía. Pero quería que entendiera el dolor que me causó, sentir que todo el mundo te da la espalda, que te traicionan los más cercanos. Quería que viera su propia cobardía y que su conciencia le pesara. Y sabía cómo lograrlo sin violencia ni escándalos, con un golpe psicológico certero y doloroso. Aún tenía una copia del video. Antes pensé que jamás la usaría, que sería un secreto enterrado para siempre. Pero cambié de idea, no lo haría público, eso me convertiría en lo mismo que ellos, en alguien que se alimenta del morbo ajeno. Lo enviaré solo a una persona, alguien capaz de dar a Min el golpe más duro, su padre. Su padre, el señor V, había muerto hacía 10 años. Suena loco hablarle a un muerto, ¿no? Pero había una forma de hacerlo, encontrar a quien fuera su confidente, a quien sus palabras y enseñanzas todavía pudieran mover. El señor V, en vida, fue un hombre rígido y recto, profesor jubilado, que siempre puso el honor de la familia y los valores por encima de todo. Le había enseñado a Min qué significa ser marido y ser hombre. Y sé que el recuerdo de ese hombre podía retumbar en la cabeza de Min si alguien cercano le recordaba lo que él hubiera pensado. El confidente era el señor Un, amigo íntimo de mi suegro, un vecino de toda la vida y también maestro. Eran compañeros de tertulia, de té y de partidas de ajedrez, se contaban todo. Me llevó tiempo, pero al final logré el número de teléfono de Un a través de un conocido. Lo llamé y me presenté como la esnuera del señor V. Le conté todo, sin ocultar ni un detalle. Al principio no me creyó, le costó aceptar que la familia de su amigo, a quien tanto respetaba, pudiera estar envuelta en algo tan terrible. Él todavía recordaba a la señora HNH como una esposa sumisa y no era ejemplar, y a Min como un hijo obediente y bueno. Pero cuando le envié el video, quedó paralizado. Sus ojos se llenaron de lágrimas, sus manos temblaban. Dijo: si el señor V estuviera vivo, no habría soportado este golpe. Habría repudiado tanto a su esposa como a su hijo. Lo habría considerado la mayor humillación de su vida. Le pedí un favor aún, quería que entregara el video a Min, pero no por correo ni mensaje. Quería que se lo diera en persona,
justo el día del aniversario de la muerte de mi suegro. Quería que Min, en el día en que recordara a su padre, se enfrentara a la verdad más vergonzosa de su familia. Quería que frente al altar de su padre, reflexionara sobre lo que había hecho y permitido que ocurriera. Quería que las enseñanzas de su padre, a quien siempre respetó, se convirtieran en un juicio directo sobre sí mismo. Era una venganza cruel, pero no me arrepentí, porque sabía que era la única manera de despertar a un hombre que había estado dormido demasiado tiempo en su cobardía e indiferencia. El día del aniversario de la muerte de mi suegro llegó a finales de otoño. El cielo estaba gris, el aire frío y lloviznaba ligeramente, como si la naturaleza compartiera la tristeza de su familia. Yo no fui, ni envié mensaje alguno. Nuestra relación con esa familia había terminado, pero no pude evitar sentir una ligera curiosidad. ¿Funcionaría mi plan? ¿Llegaría este golpe final al corazón de Min? Esa noche, mientras tomaba una taza de té caliente sola en mi acogedor departamento, sonó mi teléfono, un número desconocido. Dudé un momento, pero contesté. Era la voz de un, grave, cansada y triste. Chica, he hecho lo que me pediste, dijo. Min organizó un pequeño altar de ofrenda en la casa, ya vacía y fría. Solo unos pocos familiares cercanos asistieron, los que aún sentían algún vínculo con la familia. La señora HNH seguía en el hospital, Lynn tampoco estaba. El ambiente era sombrío y pesado, completamente distinto a los años anteriores, cuando su familia todavía parecía un modelo de prestigio y armonía, después de que todos terminaron de encender los inciensos. Buscó un momento a solas para llamar a Min al patio. No dijo mucho, solo le entregó una computadora portátil y reprodujo el video. Dijo: quiero que veas algo que probablemente tu padre también querría que vieras. Al principio, Min estaba confundido, sin entender qué pasaba. Tal vez pensó que eran fotos viejas de su padre, pero cuando aparecieron las primeras imágenes, su rostro cambió por completo. Quedó paralizado, los ojos fijos en la pantalla, mirando el video una y otra vez, como si no pudiera creer lo que veía. Todo su cuerpo temblaba, no por ira, sino por dolor y vergüenza. Luego levantó la vista hacia con ojos llenos de desesperación. ¿Y cómo tienes esto, tío? Respondió con calma, con la autoridad de un mayor. Tu nuera me lo envió. Dijo: quiero que frente al espíritu de tu padre, te veas a ti mismo y cómo se ha convertido esta familia. Quiero que te preguntes, si tu padre estuviera vivo, ¿cómo se sentiría? Las palabras de fueron como un golpe directo al corazón destrozado de Min. Las imágenes de su padre estricto pero amoroso, sus enseñanzas sobre el honor y la familia, revivieron en su mente. No pudo soportarlo más. Rompió a llorar como un niño, cayendo al suelo del patio, con la cara entre las manos, frente a la sorpresa de los familiares. Lloró por la traición de su madre, por la ruptura de su familia y por su propia cobardía y culpa. Era la primera vez en años que alguien veía a Min llorar. Una lágrima tardía, quizá, pero la lágrima de un despertar. Lloró durante mucho tiempo, bajo la llovizna que se intensificaba, empapándose por completo. Dijo. Después de ese día, Min cambió por completo. Ya no intentó acercarse a mí ni a ella. Aceptó la verdad, aceptó su castigo. Me envió un mensaje único, solo 2 palabras: lo siento. No respondí, pero su disculpa fue sincera esta vez. Vendió la casa de 3 pisos, usando parte del dinero para que su madre estuviera en el hospital, otra parte para Lynn y su hijo, y el resto para alquilar un pequeño departamento y vivir en silencio. Buscó trabajo extra por las noches, trabajando duro para enmendar sus errores. Min ya no era el hijo del prestigioso clan V. Él ya no era el hijo perfecto del clan V, solo era un hombre común, intentando vivir una vida honesta para no defraudar la memoria de su padre fallecido. Al escuchar toda la historia de yo no sentí satisfacción ni alegría, sentí una paz extraña. Finalmente, todo había terminado. Cada quien había encontrado su propio camino. Y aunque esos caminos fueran difíciles o dolorosos, yo ya no estaba atada al pasado. Estaba lista para seguir adelante, para comenzar un nuevo capítulo en mi vida, uno sin engaños ni traiciones. Mi historia, llena de tragedia y lágrimas, finalmente tenía un cierre.
No era un final de cuento de hadas, era un final realista, donde la justicia se había cumplido y cada quien había aprendido su lección. Con el tiempo, las heridas en mi corazón empezaron a sanar. Aprendí a perdonar, no por ellos, sino por mí misma. Perdón para liberarme del peso del pasado y vivir más ligera y tranquila. Perdón por mi ingenuidad al confiar en las personas equivocadas. Perdón por mi debilidad al quedarme callada durante tanto tiempo. Comprendí que aferrarme al rencor solo me agotaba y, al final, la única persona que sufría era yo. Mi vida ahora era tranquila. Mi trabajo en la empresa de comunicación iba bien, mis jefes confiaban en mí con proyectos importantes, y mis compañeros me apreciaban por mi talento y sinceridad. Incluso pude comprar un departamento a plazos, un verdadero hogar donde podía ser yo misma, sin vivir bajo la vigilancia ni control de nadie. También empecé a abrir mi corazón. Ya no le temía al amor ni perdí la fe en los hombres. Me uní a clubes y actividades sociales, tomé clases de yoga para fortalecer cuerpo y mente, y conocí a nuevos amigos que me ayudaron a reencontrar la alegría y el sentido de la vida. Y fue en una de esas reuniones del Club de Amantes de los Libros donde conocí a un hombre amable y cálido, que llegó a mi vida para calentar el corazón que había quedado frío durante tanto tiempo. Él es un arquitecto. 5 años mayor que yo, que ya había pasado por un divorcio. Quizá por eso entendía y sentía empatía por todo lo que yo había vivido. No le importaba mi pasado, solo le interesaba la persona que soy hoy. Me enseñó lo que es el verdadero amor y respeto, algo que nunca había sentido en mi matrimonio anterior. Decidimos unirnos y construir una familia pequeña y feliz, basada en la confianza, el respeto y el compartir. A veces todavía me llegaban noticias de mi familia política a través de amigos comunes. BAHNH, después de mucho tiempo en tratamiento en un hospital psiquiátrico, pudo regresar a casa, pero ya no era la mujer astuta y poderosa de antes. Se había vuelto confundida, olvidadiza, a veces ni siquiera reconocía a Min. Min seguía cuidando de ella solo, sin quejarse. Iba a trabajar y también se ocupaba de la comida y los medicamentos de su madre. Algunos decían que eso era su forma de expiar su culpa. Quizá tenía razón, estaba pagando por su cobardía asumiendo responsabilidades de hijo, algo que debió hacer hace mucho tiempo. C.H. Lin, tras el divorcio, se mudó a Saigón con su hijo y cortó todo contacto con su familia. Encontró un trabajo estable en una empresa de confección, según escuché, también conoció a un buen hombre dispuesto a amar y proteger a madre e hijo. Me alegré por ella, se merecía la felicidad después de tanto sufrimiento. En cuanto a mi cuñado Tun, tras salir de prisión desapareció sin dejar rastro, nadie sabe dónde está ni qué hace. Alguna vez tuvo todo, carrera, familia, prestigio. Pero lo perdió todo porque no pudo controlar sus bajos deseos. Un sábado por la tarde, mientras Un y yo paseábamos por el supermercado comprando cosas para nuestro nuevo hogar, me encontré inesperadamente con Min. Trabajaba como repartidor en una tienda de abarrotes, colocando cajas en su moto vieja. Llevaba un uniforme desgastado, su rostro estaba demacrado y parecía 10 años mayor. Nuestros ojos se cruzaron por un instante. Vi en su mirada sorpresa, vergüenza y un poco de arrepentimiento. Solo le hice un leve gesto de saludo, sin odio ni rencor, y seguí caminando tomada del brazo de Un, sonriendo. El pasado quedó atrás. Delante de mí estaba un futuro brillante y una felicidad que había luchado mucho por conseguir, y sabía que la cuidaría con todas mis fuerzas. Ese encuentro fortuito fue como un último adiós a mi pasado. No despertó ira ni desprecio en mí, por el contrario, me sentí aliviada. Vi los cambios en mí y comprendí que estaba pagando el precio de sus errores. Ya no era el hombre violento y autoritario de antes, solo un hombre común luchando con su vida y cargando el peso de sus equivocaciones, y también encontré paz en mi propio corazón. Ya no era víctima de ellos. Yo era la que había salido victoriosa. No porque hubiera logrado vengarme, sino porque había superado todo y encontrado mi propia felicidad. No dejé que ese pasado oscuro destruyera mi futuro. Mi boda con mi esposo ahora, fue sencilla pero muy cálida, solo con familia y amigos muy cercanos. Mis padres, al conocer toda mi historia, ya no se opusieron a este segundo matrimonio. Al principio estaban un poco preocupados, temían que yo volviera a salir lastimada.
Pero al conocer aún, ver su sinceridad, madurez y el amor que me daba, se sintieron completamente tranquilos. Solo deseaban mi felicidad, y yo realmente era feliz. Es un esposo maravilloso. Me ama, me cuida, siempre me escucha y me entiende. Nunca juzgó mi pasado, al contrario, siempre valoró lo que había vivido, porque decía que esas experiencias me habían convertido en la mujer fuerte y valiente que soy hoy. Me ayudó a dejar atrás las sombras del pasado y a volver a confiar en el amor y en el matrimonio. Tuvimos una hija encantadora, a la que llamamos Annie. Ella es la alegría y el motor de nuestra familia. Cada vez que la veo sonreír, siento lo hermosa que es la vida. Tengo todo lo que una mujer puede desear: un buen esposo, una hija adorable, un trabajo estable y una vida tranquila. Aprendí a valorar las cosas simples, los pequeños momentos de felicidad, una comida familiar cálida, una tarde caminando en el parque con mi esposo y mi hija, un abrazo fuerte de mi hija antes de dormir. Todo eso es un regalo invaluable que la vida me dio. A veces, en las noches tranquilas, cuando recuerdo el camino que he recorrido, no puedo evitar sonreír y sentirme agradecida por haber llegado hasta aquí, por haber encontrado finalmente la paz y la felicidad que tanto merecía. He tenido que pasar por demasiado sufrimiento, demasiadas lágrimas. Hubo momentos en que me sentí desesperada, pensando que nunca podría salir de ese infierno. Pero no me arrepiento, porque esas pruebas me hicieron más fuerte, más madura. Me enseñaron una lección muy valiosa de la vida: nunca permitas que nadie pisotee tu dignidad y tu autoestima. Siempre debes aprender a defenderte y luchar por la felicidad que mereces. También aprendí que el silencio no siempre es oro. A veces, callar significa ser cómplice del mal. Mi historia puede ser triste, pero también es una historia de esperanza. Nos recuerda que después de la lluvia, siempre vuelve a salir el sol. No importa las dificultades o pruebas que enfrentes, nunca pierdas la esperanza. Cree que al final del camino, la felicidad te espera. Solo necesitas tener el valor de atravesar la oscuridad para encontrar la luz en tu vida. Y recuerda que nunca estás solo, siempre hay personas que te aman y están dispuestas a ayudarte. Si tú, como yo, has pasado por el dolor o la injusticia, no dudes en compartir tu historia. Tal vez tu experiencia pueda inspirar y motivar a otras personas que lo necesiten. La vida sigue su curso tranquilo. Mi hija Annie crece cada día más lista y adorable. Ella es la compañera perfecta para Un. Nuestra relación se vuelve más fuerte y amorosa con el tiempo. Juntos cuidamos de nuestra hija y construimos nuestro pequeño hogar con dedicación y cariño. Casi he olvidado por completo la existencia de las personas del pasado, se han convertido en sombras borrosas que ya no pueden afectar mi vida. Pero la vida a veces tiene giros irónicos. Aquellos que parecían no tener relación alguna contigo vuelven a aparecer. Un día, mientras llevaba a mi hija al hospital infantil, me encontré con Lynn. Ella estaba sentada en la sala de espera, con el rostro preocupado y cansado. A su lado, un niño de unos 7 u 8 años, probablemente su hijo, apoyaba la cabeza en su hombro, visiblemente agotado y pálido. Intenté pasar de largo, sin querer revivir viejas historias. Ya no le guardaba rencor, pero tampoco quería ningún tipo de vínculo nuevamente. Sin embargo, Lynn me vio. Sus ojos mostraron un instante de sorpresa antes de que se levantara apresuradamente y se acercara a mí. «Hola, ¿eres tú?», dijo, con voz temblorosa y un poco insegura. Tal vez he cambiado demasiado respecto a la imagen de la nuera delgada y sumisa que solía ser. Asentí levemente. «Hola, hermana». Ella me miró a mí y luego a mi hija, que se acurrucaba en mis brazos. Sus ojos mostraban un poco de envidia, pero más que nada, admiración. «Te ves tan feliz», dijo. Sonreí con tranquilidad y suavidad. «Y gracias, hermana». «¿Y tu hijo? ¿Está bien?». «Mi hijo no se siente muy bien», suspiró ella, dejando escapar un aire cargado de cansancio. «Ha tenido fiebre varios días y he tenido que traerlo sola al hospital». «Ha sido muy duro, Lan». Nos sentamos y hablamos un rato, como dos viejas amigas que no se veían desde hace mucho tiempo. Ella me contó lo difícil que había sido vivir en Ciudad de México sola, criando a su hijo. Incluso el hombre con el que había estado terminó dejándola,
dejándola sola con toda la responsabilidad. Me confesó que se arrepentía de todo lo ocurrido, de no haberse dado cuenta antes de la verdadera cara de su esposo y de su madre, y de haberse unido a ellos para molestarme. Me pidió disculpas sinceramente, desde lo más profundo de su corazón. «Oh, lo siento, Lan», dijo. «Como mujer, debería haberte entendido y apoyado, pero fui ciega, egoísta». Ya no le guardaba rencor. Entendí que ella también había sido víctima en aquella trágica historia, víctima del engaño y de su propia debilidad. La consolé y la animé, e incluso le di un poco de dinero para que pudiera pagar medicinas para su hijo. Al principio se negó, pero terminó aceptándolo al ver mi sinceridad. Antes de despedirnos, me tomó la mano, con los ojos llorosos. «Oh, Lan», dijo, «gracias. Gracias por mostrarme que las mujeres podemos levantarnos y empezar de nuevo, incluso después de caer. Prometo esforzarme por vivir bien, por mi hijo y por mí misma». Ese encuentro me hizo reflexionar profundamente. Comprendí que perdonar no solo ayuda a los demás, sino también a uno mismo. Cuando perdonas, te liberas de las cadenas del pasado y te das la oportunidad de vivir una vida nueva, sin estar atrapado en el rencor. Perdonar no significa olvidar, significa aceptar y seguir adelante. No cambia el pasado, pero abre un futuro más brillante. Y yo realmente lo logré. Perdoné a todos. Dejé que el pasado descansara en paz, porque entendí que la verdadera felicidad no está en vengarse, sino en encontrar la paz en tu propia alma. Mi historia llega a su fin aquí. Un largo camino lleno de tormentas, lágrimas y lecciones aprendidas. De ser la nuera sumisa y apagada, viviendo en la sombra de mi propia casa, me transformé en una mujer fuerte, decidida y capaz de luchar por mi dignidad y mi felicidad. Perdí una familia, un matrimonio en el que había apostado toda mi juventud. Pero encontré a mi verdadero yo, descubrí un valor y una fuerza interior que nunca supe que tenía. Tuve que enfrentar la traición más dolorosa de quienes alguna vez consideré los más cercanos y queridos. Pero aprendí a amar y valorar a quienes realmente lo merecen. La vida me quitó muchas cosas, pero también me dio regalos mucho más valiosos. No comparto mi historia para despertar odio ni para presumir una victoria. No quiero que la gente vea mi historia y se quede en el colapso de una familia. La comparto porque sé que hay muchas mujeres allá afuera viviendo situaciones similares a las que yo viví. Mujeres que sufren violencia, no solo física, sino también emocional, humillación e injusticia. Cada día viven matrimonios sin amor, sin respeto, pero no se atreven a alzar la voz ni a rebelarse. Porque tienen miedo, se sienten solas, atrapadas por prejuicios sociales, por pensamientos de por los hijos o por la familia, creyendo que no hay salida. Quiero decirles que no están solas, que no son débiles. La fuerza siempre está dentro de cada una. Solo necesitan atreverse a levantarse, a hablar, a reclamar su derecho a ser libres. No permitan que nadie pisotee su dignidad. No sacrifiquen su vida por cosas que no valen la pena. Cada mujer merece ser amada, valorada y vivir una vida feliz. La felicidad no es algo lejano, está en las decisiones que toman cada día. Recuerden que después de la lluvia, vuelve a salir el sol, y tras las tormentas de la vida siempre habrá un día de sol brillante. Crean en ello y tengan el valor de avanzar. La felicidad los espera. No teman al cambio ni a la soledad. A veces, la soledad es la oportunidad perfecta para reencontrarse, para descubrir el verdadero valor de uno mismo. Gracias a todos por escuchar mi historia. Si esta historia tocó su corazón, les dio un poco de coraje o esperanza, no duden en dejar un comentario o compartirla. Su empatía es la fuerza más grande para que nosotras, las mujeres, podamos superar juntas cualquier dificultad o desafío en la vida. Y nunca olviden amarse y valorarse a sí mismas, porque son únicas y merecen lo mejor de la vida. Queridas amigas, así llega a su fin la historia de Lan. Una historia llena de emociones, rabia, dolor, alegría y, finalmente, paz y tranquilidad. Escuchar la historia de ella nos deja mucho en qué pensar. Tal vez cada uno de nosotros tendrá sus propias reflexiones. Algunos sentirán indignación ante la falsedad y la crueldad de la familia del esposo. Otros sentirán cierta satisfacción al ver que recibieron su merecido. Pero lo que probablemente quede más profundo en nuestra mente no es el odio,
sino la fuerza extraordinaria de una mujer cuando se ve acorralada y las lecciones sobre el valor del respeto propio, la dignidad y los límites en las relaciones. Esta historia no es solo un drama familiar, refleja rincones oscuros de la sociedad, donde los prejuicios sobre el papel de la mujer, especialmente de la nuera, siguen pesando. Al principio, Lan era como muchas otras mujeres. Elegía soportar, callar, sacrificarse para mantener lo que llamaban armonía familiar. Ella sacrificaba sus sentimientos, su vida, solo para tener un poco de tranquilidad. Pero la vida le dio una lección amarga: la paciencia ciega no trae paz, solo alimenta el egoísmo y la crueldad de otros. Su silencio no fue visto como virtud, sino como debilidad. Su sacrificio no fue valorado, sino dado por sentado. La lección más grande que podemos aprender de Lan es que la bondad y la generosidad deben dirigirse a las personas correctas. Ser bueno con los demás es valioso, pero se vuelve trágico si permitimos que otros abusen de nuestra bondad, pisoteen nuestra dignidad sin que nos defendamos. El respeto propio no es egoísmo, es la base para mantenerse firme en la vida. Cuando lo perdemos, también perdemos el respeto de los demás. Otro punto importante es el papel del esposo, Min. Él no fue el infiel ni causó directamente el daño, pero su cobardía, indiferencia y silencio fueron el cuchillo más afilado que hirió a su esposa. Esta historia es una advertencia para los hombres. Ser cabeza de familia no solo significa proveer dinero, sino proteger y cuidar a su mujer ante injusticias, incluso si vienen de sus seres más cercanos. Un hombre fuerte no es quien golpea, sino quien habla con justicia, comprende y comparte el peso de su pareja. A veces, el silencio ante lo incorrecto duele más que el error mismo. Finalmente, la forma en que Lan cierra su historia nos enseña sobre el perdón y avanzar. Podría haber destruido a la familia de su exesposo, podría haberse regodeado en su dolor. Pero no lo hizo. Solo recuperó lo que era suyo, reclamó justicia para sí misma y siguió adelante. Comprendió que aferrarse al odio solo carga su alma de peso. La verdadera felicidad no está en la venganza, sino en hallar paz interior. Perdona no porque los otros lo merezcan, sino porque tú mereces vivir tranquila. Todos enfrentaremos injusticias y desafíos. Habrá momentos de debilidad, soledad y ganas de rendirse. Pero recuerden la historia de Lan, la fuerza más grande siempre está dentro de nosotros. Aprendamos a poner límites, a decir no a lo que está mal. Aprendamos a amarnos y valorarnos primero, porque solo así los demás nos respetarán. El contenido de este video es una obra de ficción creada con fines educativos y de entretenimiento. Todos los personajes, eventos y situaciones son producto de la imaginación. Cualquier coincidencia con la realidad es pura casualidad. El objetivo es transmitir lecciones sobre la vida, la familia y las relaciones sociales, sin atacar ni juzgar a ninguna persona u organización. Gracias por escuchar hasta el final. Si esta historia y sus enseñanzas tocaron tu corazón, dale me gusta para difundir este mensaje. ¿Qué reflexionas sobre ella? ¿Has vivido o visto algo similar? Deja tu comentario y compartamos nuestras experiencias. Y lo más importante, si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campana para no perderte futuras historias significativas. Tu apoyo es nuestra mayor motivación para seguir creando contenido valioso. Que siempre encuentres fuerza, paz y felicidad en tu vida.